Pues, hombre, diría que todo tiene su dificultad, pero también su punto de ilusión. Yo me marché de Pamplona con 17 años y desde entonces pues estuve 6 años primero en Estados Unidos, un año en San Diego, con una beca que me dio el Club Rotario de San Diego para tocar con la Joven Orquesta de San Diego, lo cual para mí fue una oportunidad que yo no podía, que no pude rechazar. Y luego más tarde tuve la suerte de que se me dio otra beca para estudiar en la Escuela Thornton de la Universidad del Sur de California, que es una de las escuelas más prestigiosas de música de Estados Unidos. Y bueno, pues allí estuve los siguientes 5 años de mi vida y decidiendo que quizás quería venirme un poco más cerca de mi tierra, me fui a cursar mi máster de posgrado al Real Conservatorio de Londres, que también, como sabéis, es una institución muy prestigiosa en Europa, y tuve la suerte no solo de poder estudiar allí, sino también de que se me becara, lo cual me permitió el poder seguir mis estudios. Y bueno, y ahora pues es la nueva etapa de mi vida en la cual estoy intentando abrirme camino lo mejor que puedo en el mundo de la dirección orquestal, lo cual tiene sus dificultades y también sus momentos de recompensa porque es una profesión muy dinámica. Me encanta el estar rodeado de 80, 90, 100 personas todos los días en tu trabajo. Es una cosa que la verdad es que no todo el mundo tiene ese privilegio y para mí es un orgullo. Pero yo pensaba exactamente lo mismo, en pasármelo bien, en enfocarme en una carrera a la cual ya le había dedicado, pues fíjate que yo empecé con 8 años a tocar la trompa. En el Conservatorio Pablo Sarasate fui la primera promoción que salió de grado elemental. Entonces yo en cuanto pude entrar, pues me presenté a hacer las pruebas. Y entonces, claro, con 17 años ya llevaba 9 años de mi vida con la música. Piensa que no tengo recuerdos realmente sin vivir con la música, sin que la música sea una parte de mi vida. Entonces, con 17 años se te plantea esta oportunidad de marcharte a un país tan grande y con tantas oportunidades como los Estados Unidos, que nosotros, claro, nosotros vemos con el prisma de las películas hollywoodienses que son tan impactantes, la vida universitaria. eh, no pude decir que no en el sentido de era una oportunidad muy buena. Se me ofrecían unas condiciones excelentes, una beca para estudiar en una escuela privada de las mejores de San Diego, se me iba a continuar dando clases de música, se me iba a fomentar el estudio de perseguir el sueño ese que tenía con la música. Entonces, con la ilusión de perseguir ese sueño y al mismo tiempo con la nostalgia de tener que dejar tu casa tan joven cuando apenas no sabía ni cocinar, ni lavar, no había hecho nunca, nadie con 17 años tiene que pensar en esas cosas, pero bueno, es una cosa que poco a poco se va aprendiendo. Yo me acuerdo las primeras clases cuando estaba cursando el segundo de bachillerato en Estados Unidos, allá en San Diego. Me acuerdo que siempre me sentaban en el primer pupitre de la clase y me acuerdo de todos los profesores que tenía, que me daban clase. Había uno en particular que era el señor Wilson, Mr. Wilson, como el amigo de la película de Náufrago. Y Mr. Wilson no le entendía absolutamente nada de lo que decía, pero nada, nada, absolutamente nada. Y allá me sentaba yo, me senté durante los primeros 3 meses de clase, que esto era historia americana, y yo me sentaba y leía un poco, intentaba leer las páginas del libro lo mejor que podía. Ahora ya con los móviles ya no existiría, pero por aquel entonces tenía un traductor que yo pues iba metiendo las palabras en castellano y me las traducía al inglés o viceversa, o si quería decir algo o si no entendía. Y así me sentaba y un día, a los 3 meses, de repente de la nada empecé a entender. Y me chocó mucho porque de verdad, cuando se dice que de verdad es de repente ese momento en el que empiezas a entender, y a mí me pasó una cosa parecida. A ver, yo era capaz de hablar con la gente, de comunicarme, de pedir, y tenía un nivel de inglés antes de ir allá que no era perfecto, pero no era malo. Había estudiado en el colegio, no había ido nunca a academia. Y a mí me chocó esa anécdota, me chocó mucho porque ese fue para mí el punto de inflexión. Y te estoy diciendo 3 meses, imagínate los 3 primeros meses que tú vas a clases y no te enteras de nada. Pues esa parte es difícil. Pero bueno, luego el extranjero son otras culturas, son formas de vivir diferente, el comer a las 12, que es normalmente cuando nosotros estamos almorzando, el cenar a las 6, el realmente no tener que hacer nada desde las 9 de la noche, que muchas veces yo me acuerdo llegaba del conservatorio cuando estudiaba a las 10:30 de la noche, a las 11 llegaba, cenaba y me ponía a hacer mis deberes y luego me acostaba. Entonces cambias un poco la forma, pero al final te adaptas. Es parte de este proceso de hacer lo que quieres hacer.
con tu carrera. Bueno, sí, yo siempre pienso que el triunfar o el tener éxito, el conseguir tus sueños en tu carrera, en la pasión que tú tienes, es una mezcla entre trabajar muy duro y también sí quiero creer que hay una parte de suerte que siempre te tiene que sonreír. Pero si no están las dos, evidentemente esto es imposible. Yo creo que he tenido una cantidad de trabajo, he puesto el trabajo que se necesitaba para llegar a donde quería llegar. Y bueno, la carrera de un director nunca termina como tal. Y yo todavía me encuentro en los primeros momentos de esta carrera que espero que tenga un futuro y que permanezca durante muchos años. Pero es cierto que yo creo que me he encontrado con gente en el camino que me ha ayudado muchísimo. Hasta ahora mismo me sigo encontrando con gente que me ha ayudado muchísimo, el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis mentores, que es una figura muy importante, creo, en el mundo de la música clásica, la persona que te educa, no solo musicalmente en la teoría, sino también en cómo llevar tu carrera, en cómo enfocar tus sueños y en cómo tomar las decisiones importantes y las decisiones que quizás no sean tan importantes, también aprender de los errores. Entonces, como digo, es un esfuerzo y es un sacrificio. Yo soy consciente que mucha gente no se hubiera marchado con mi edad al extranjero y todavía seguir 11 años después, o 12 años casi, fuera. Pero también creo que una parte muy importante ha sido la ayuda que he recibido y la suerte de haberme encontrado ese tipo de personas en el camino, que es para mí lo más importante. No lo sé, la verdad, porque los primeros años de mi carrera yo estaba muy centrado en tocar la trompa, estaba muy centrado en la música y sí sabía que quería ser músico. No sabía exactamente el qué, pero sabía que quería ser músico. Y al final yo creo que las diferentes cosas que a mí me han interesado siempre, un poco el manejo, yo organizaba muchos eventos cuando estaba en Los Ángeles, organizaba conciertos con el consulado, me acuerdo cuando por aquel entonces estaba Chencho Arias, que ahora se le ve mucho en las tertulias en los informativos y los programas de televisión. Cuando él estaba ya de cónsul organicé varios conciertos con él, me gustaba hacer conciertos benéficos porque me parece que es una parte muy importante de la música. Y, y no sé, mis amigos me dicen que de pequeño yo siempre decía, algún día dirigiré el concierto de Año Nuevo y era mi ilusión. Y quizás esa ilusión, pues la forma consciente o subconsciente de empezar a materializarla fue a través de un instrumento. Y ahora tomé la decisión consciente de que para mí dirigir una orquesta era importante. Y yo siempre digo, no tiene nada que ver con el poder. No me considero un director que sea autocrático ni que no tenga respeto por los músicos, sino al contrario. Yo creo que ellos son una parte probablemente más fundamental del engranaje que el director, en el sentido de que ellos son los que crean la música. Yo no creo con mi batuta, yo no puedo crear sonido, pero me encanta el sitio, el sitio donde se pone el director. Para mí siempre digo que es el mejor sitio de todo el auditorio. Es donde se escucha todo mejor, donde puedes tener esa complicidad con los músicos y al mismo tiempo girarte y tener esa complicidad con el público. Escuchas a veces el público desde atrás, los comentarios, los momentos sobrecogedores en los cuales todo el mundo se queda sin respiración y el estar con los músicos, sonreír, para mí es una cosa que es muy completa y en ese sentido creo que es lo que me ha hecho que me decante por la dirección. No, ni mucho menos. Es una carrera, como digo, ardua y tediosa. Un buen amigo mío me decía hace no mucho que hay que seguir, que con nuestros momentos de bajón que todo el mundo tiene, cuando ves pues que el tren pasa a veces o que tienes jornadas muy largas o que te tienes que ir como muy lejos a dirigir o tienes que estar constantemente viajando y a veces es un poco tedioso y cansado para el cuerpo. Y mi amigo siempre me decía por aquellos días, sabes que tu carrera es una carrera de fondo, no es un sprint, la carrera del director es una maratón y tú estás ahora empezando. Todavía te queda un largo camino que esperemos que sea un camino duradero y lleno de éxitos. Y la carrera del director es muy bonita en ese sentido, que todavía se escucha muchas veces en los periódicos, dicen el joven director que tiene 41 años o el joven director de 45 años. Yo estoy llegando ahora a los 28. Luego, si se mira con ese prisma, me queda todavía un bagaje. En ese sentido, por supuesto, que no creo que esté llegando. Creo que poco a poco las cosas van saliendo mejor y ese trabajo, el trabajo que se pone y la ilusión trae unos frutos y gracias. Y por suerte me puedo dedicar ahora mismo a dirigir, que es lo que más me gusta. La palabra éxito me sugiere motivación. Yo creo que cuando alguien me dice cómo se lleva el tener éxito, el cosechar éxito, a mí me motiva mucho más para seguir trabajando. Y creo que el éxito sin trabajo no se puede conseguir.
puedes tener suerte, te puede tocar la lotería, y hay gente que de un día para otro se hace muy famoso y cosecha mucho éxito, pero creo que la mayor parte del mundo, la gente en general, ese éxito se cosecha a base de trabajar cada día, de perseguir tu meta, de esforzarte, de ilusionarte, de no perder esa mira, de ese objetivo claro que te marcas, pues como digo, a veces con 8 años. Yo creo que igual con 8 años no tenía claro que quería ser músico, pero puedo decir claramente que con 12, 13 años sí lo sabía. Como ves, es una palabra que a veces te hace coger una bocanada de aire porque es quizás uno de los grandes miedos de toda persona que está persiguiendo un sueño es pensar que se puede fracasar y que se puede no llegar y que puedes pegarte toda tu vida buscando ese sueño y nunca llegar. Pero si te soy sincero, yo creo que a veces en ese sentido tengo un poco de mentalidad americana, quizás es porque he vivido allá 6 años. Los americanos fracasan, se levantan, fracasan, se levantan. Es casi, de alguna forma, ellos casi asumen que si van a ser emprendedores en su carrera, en algún momento o en otro sus negocios no van a ir todo lo mejor o todo lo bien que ellos quisieran y quizás tengan que cambiar de carrera o cambiar el enfoque o dedicarse a otra cosa. Y sí, el fracaso es una palabra que da mucho miedo, pero al mismo tiempo creo que es una palabra que se debería asociar también con crecer y como decía, la misma motivación que te da el éxito. Es pensar que el fracaso no es a veces como una montaña rusa, vas hacia abajo y luego vas hacia arriba. Y a veces si no se va hacia abajo suficiente, la inercia no te tira hacia arriba de la misma forma. Entonces es una parte importante de una carrera cuando haces, no sé, 150 o 200 conciertos al año, como algunas veces algunos de los directores más grandes hacen. Es solo probable que alguno de ellos nunca va a salir tan bien como quisieras, porque a veces no te levantas igual de bien, no estás tan fresco como quisieras y no siempre va a ser todo perfecto. En ese sentido, el fracaso es una parte íntegra de nuestro trabajo y hay que seguir luchando por ello. Mi peor momento quizás he de reconocer que fue uno de esos momentos en el cual me llevé mi primer rechazo del Real Conservatorio de Londres para hacer dirección. Me tocó muy duro y la verdad es que me dolió, más que dolerme, me hizo dudar si estaba en el camino correcto. Y sí, pero en ese sentido tomé ese fracaso, como decía antes, y no desistí y busqué otra forma de conseguir esa meta que yo tenía y eso fue a través de no solamente dedicarme a hacer dirección, sino terminar los estudios haciendo el máster compaginando las dos cosas. Y a partir de ahí no he tenido ningún problema en ningún momento en dedicarme a eso, porque la determinación estaba ahí, que me daba igual que me cogieran o no. Después dije, voy a ser director de una forma u otra. Para mí es lo más importante y creo que valgo y creo que lo puedo hacer y creo que me voy a esforzar y me he esforzado lo suficiente y eso me llevó para adelante. Pero sí que en su momento fue un momento bastante... Sí, la verdad es que muchas veces. Recuerdo un vuelo que hice un 31 de diciembre, que volvía desde Los Ángeles a Londres y estaba solo en el avión. Y yo pensaba, bueno, viajar en un 31 de diciembre en un avión tiene que ser una fiesta constante porque cada vez que pasas una hora, una zona horaria, se celebra otra vez. Y ni mucho menos, estabas solo. Yo estaba pensando, mis amigos estarán ahora saliendo disfrazados en Pamplona, mi familia habrá estado celebrando, nos habremos tomado las uvas. Me acuerdo que lo pasé con bastante soledad y bueno, llegué aquí en Londres un 1 de enero, no había nadie, no estaba con nadie y sí, me acuerdo bastante de ese día. Igual que me acuerdo de un 24 y un 25 de diciembre, hace un par de años que también me tuve que quedar aquí por cosas de trabajo en Londres y estaba completamente solo. Mis compañeros de casa no estaban, mi familia evidentemente no estaba y dije, bueno, pues me voy a pegar un homenaje y me fui a un restaurante yo solo y me comí casi comida pues como si fueran 3 personas. Yo creo que sí. Y la verdad es que siempre digo que para mí, no distintamente de si he dormido mal, como decía, o si he tenido un mal día, o si ha pasado algo importante o ha acontecido algo que te hace pues, sentirte un poco peor. Mira, me acuerdo, por ejemplo, hace no mucho tenía que hacer un concierto el día después de los atentados de París. Y los atentados de París bueno, todos los atentados en realidad, nosotros que somos del norte hemos vivido con una banda terrorista tantos años que sabemos lo que es, pero siempre te toca. Y yo me acuerdo ese día que tenía un concierto, además era cerca de Piccadilly Circus, del centro de Londres, y yendo al ensayo general, a la prueba de sonido, estaba pensando,
no me encuentro bien. Estoy muy agitado, me encuentro muy nervioso, me encuentro... ¿Por qué estamos haciendo esto? Al ponerte en el medio de... no era mi día. Pero fue en el momento en el que cogí la batuta y me puse a dirigir, se me olvidó. Y a las 2 horas y media estaba al final del concierto y no me acordaba de nada. No me acordaba qué había pasado eso el día anterior, no me acordaba absolutamente de nada. Había estado en esa zona con la música, con los músicos, con el público, que no se puede describir. Y para mí eso hace que merezca la pena. Para mí un sueño es dedicarme a esta carrera, dedicarme a la dirección, dedicarme a perseguir este sueño que he tenido durante tantos años. Y es un sueño bonito, es un sueño que poco a poco se va realizando y es un sueño por el que merece la pena seguir luchando y seguir trabajando todos los días. Bueno, sí, esto además se nota mucho cuando empiezas con una orquesta que no conoces o que te conocen ellos por primera vez. Tienes ese momento de duda en el que tienes que probar casi con los músicos que tú eres una persona que ellos tienen que respetar, ellos tienen que estar contigo. Es un camino de ambos lugares y en ese sentido es un poco tedioso, pero yo creo que llega un momento en tu carrera en el que tú tienes que estar seguro de que lo que estás haciendo merece la pena, de que el trabajo que has puesto merece la pena y que por eso se te valorará y que no y tienes que dejar de pensar qué va a pensar la gente, qué va a pensar este o el otro. Es imposible estar siempre agradar a 1000 personas que te están viendo, es imposible agradar a 100 personas en el escenario, es estadísticamente improbable. Luego, para mí lo importante es trabajar y estar contento con el trabajo que se hace. Si un concierto no sale tan bien, pero bueno, el trabajo que ha hecho la orquesta, el trabajo que he hecho yo ha merecido la pena y todos hemos aprendido algo, me parece que no es tiempo perdido. Como digo, no puedo describir. Es esa adrenalina que yo llamo buena. Es una adrenalina, no sé, que te motiva más todavía para seguir haciendo, para seguir trabajando. Y a mí me encanta. Es uno de los momentos que yo de verdad disfruto, que no lo cambiaría por nada. No me pongo nervioso. Me encanta mi trabajo. Y si la gente dice, joder, ponerte delante de tantas personas y lo que se te juzga y todo el mundo, a mí me encanta. Me encanta ese momento justo de salir, es impresionante. Bueno, quizás marcharme con 17 años, tan joven, y dejar tantas cosas, dejar a mi familia, el apoyo de tu familia, dejar a tus amigos. Eso fue muy duro, evidentemente. Y sí, y quizás otras de las cosas más duras a veces son el no poder estar ahí con tu familia, el tener que decidir que, mira, no pase lo que haya pasado. A mí me acuerdo con mucha tristeza, se murió mi abuela en el 2008 y yo no pude ir al funeral. Podía haber ido físicamente, podía haber cogido un vuelo, pero acababa de empezar un festival que me había sido muy difícil entrar en ese festival en Texas, en Houston, y, y no pude. Y mi padre me dijo, mira, yo entiendo, claro que quieres estar aquí, es tu familia, esto es un momento difícil, pero es lo mejor para tu carrera. Para mí eso también fue un momento muy difícil, como digo, que me hizo replantearme mucho lo lejos que estaba Estados Unidos quizás de mi tierra. Quizás sí, quizás creo que es una cosa que me tocó mucho, me hizo cambiar una parte de mí. Mucha gente decía que yo que tengo un carácter muy parecido a mi abuela, que en paz descanse, que yo me parezco físicamente, tengo unos rasgos bastante parecidos a ella y ella era una persona tan afable y tan simpática que a mí me dio mucha pena perderme eso. Sí, la verdad es que sí. Pablo Urbina es comprometido.